Mi nombre es María Jimena Vélez de Jesús Aceite Breña, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar, pertenezco a la Facultad de Humanidades y la carrera que estoy cursando es el profesorado con especialidad en educación inicial y preprimaria. El día de hoy tengo el agrado de presentarles una narración sobre uno de los capítulos del libro titulado Don Quijote de la Mancha. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y, así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que escarriamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parece brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iban a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que no oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran antes, iban diciendo en voces altas: no fuyades, cobardes ni viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete, levantándose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por don Quijote, dijo: pues, aunque mováis más brazos los del gigante briadero, me lo habéis de pagar. Y, en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndolo que en tal trance lo socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetró a todo el galopeo de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante de él, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que la hizo pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el Rocinante. Válame Dios, dijo Sancho, ¿no le dijiste yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino que llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuando más que yo pienso, y es así verdad, no huyáis. Según cuenta la fábula, tenía 100 brazos. Que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, al cabo, han de poder poco con sus malos artes contra la bondad de mi espalda. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y, ayudándole a levantar, tornó de subir Rocinante de
de medio despaldado estaba, y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy perezoso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero le dijo: yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele una batalla roto la espalda, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron, desde aquel día en adelante, Vargas y Machuca. Hete dicho esto, porque la primera encina o roble que se desapare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel, que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, por endrece un poco que parece que va de medio lado y debe de ser el moliteamiento de la caída. Así es la verdad, respondió don Quijote, y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Sí, eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgará de vuestra merced, se quejará cuando alguno caso le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse. No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad y su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse, como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contraria en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer, respondiéndole su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y, sacando de las alforjas lo que en ella había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio, y de cuando en cuanto encaminaba la botada, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga. Y, en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le recordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas Muchas noches en noches las en las florestas y florestas y despoblados, despoblados, entretenidos con entretenidos las con las memorias de memorias su de sus señora. señoras. No la pasó No la así pasó Sancho así Panza, Sancho que, Panza, como que tenía el como tenía estómago el lleno y estómago no de lleno y agua no de chicoria, agua de chicoria, un sueño de se la sueño llevó se la toda. llevó toda. Y no fuera parte para despertarle. Si su amo no lo llamara, los rayos del sol se le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse, dio un tiento a la bota, y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón, por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse don Quijote, porque, como está dicho, dio en sostenerse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del pueblo Lápice, y a obra de las 3 del día le descubrieron.
Aquí, dijo enviándole don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras, mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme, si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que sea armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho Panza, que vuestra merced sea bien obedecida en esto, y más, que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos pendecias. Bien, es verdad que en lo que tocare defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. No digo yo menos, respondió don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener rayas tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto tan bien como el del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más pequeñas dos mulas, en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche, con 4 o 5 de a caballos que le acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban al mismo camino, mas apenas los divisó don Quijote, cuando dijo a su escudero: «Oh, yo me engaño. Oh, esta ha de ser la más famosa aventura que haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben ser, y si son sin duda, algunos encantadores que llevaban hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Mire, que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que lo engañe». «Ya te he dicho, Sancho», respondió don Quijote, «que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás». Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: «Gente endiablada y descomulada, dejad luego el punto de las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras». Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así de la figura de don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: «Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que yo ya os conozco. Fe mentida callada», dijo don Quijote, y, sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y la lanza baja, arremetió contra el primero fraile, con tanta furia y denuendo que, si el fraile no se dejara caer de la mula, él lo hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún malferido, si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula, y comenzó a correr por aquella campaña, más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto 2 mozos de los frailes, y preguntándole que por qué le desnudaba,
Respondióles Sancho que aquellos le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla de su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y, sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento ni sentido, y, sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acordado y sin color en el rostro, y, cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de ahí le estaba aguardando, y, esperando en que paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: La vuestra Ferrusona, señora mía, puede facer de su persona que le hace más le viniera en talente, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no ponéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de sin parar y hermosa doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que me habéis recibido, no quiero otra cosa sino que voláis al Toboso, y que de mi parte os presentéis ante esta señora, y le digáis lo que por vuestra libertad ha hecho. Todo esto que Don Quijote decía escuchaba un escudero, de los que el coche acompañaban, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote y, haciéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcanía, de esta manera: Anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, que, si no dejas coche, así te matas como estás ahí vizcaíno. Entendiéndole muy bien Don Quijote y con mucho sostiego le respondió: Si fueras caballero, no lo eres, yo ya hubiera castigado tus andes y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el vizcaíno: Yo no, caballero, juro a Dios tan mientas como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuán presto verás que el gato lleva. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra dices cosa. Ahora los veredes, dijo Agrajes, respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apreciarse de la mula, que, por ser de las malas de Aquíler, no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales amigos. Las demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno que en sus mal trabadas razones, que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se le estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desforado golpe, dio un gran voz diciendo: «Oh, señora de mi alma, Dulcinea, flor de la femurezora, socorred a este vuestro caballero, que, por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en este riguroso trance se halla».
El decir esto y el apretar la espada al cubrirse bien de su rodela y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurado, todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su duendeo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así le guardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear a la mula a una ni a una otra parte, que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías, no podía dar un paseo. Venía, pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo, merosos y colgados de que le había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban, y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien, es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tampoco curiosos los ingenios de la Mancha que no estuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles de este famoso caballero. Tratasen y así, con esa imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apreciable historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló el modo a que se encontrara en la segunda parte.